¿Qué tal, muchachos? Saludo con mucho gusto. En esta ocasión les voy a traer o les traigo un video de repaso de vectores. Voy a estar trabajando con ustedes explicando algunos conceptos básicos sobre vectores. Lo primero que tengo que explicarles o tengo que platicar con ustedes es el tema del plano cartesiano. Todo el mundo debe saber que eje X horizontal, eje Y vertical, y tenemos cuatro cuadrantes: el cuadrante número 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Esa parte es importante y es un concepto básico que si no lo tienes, pues la verdad se te puede complicar todo el asunto de vectores. Si ya manejas muy bien esto, lo puedes adelantar un poquito más, pero repito, si no cimentamos esto, no podemos explicar lo demás. Los ejes del plano cartesiano lo podemos también dividir en norte, oeste, este y sur, como aparece en la imagen, pero también lo podemos manejar con grados, donde el este, es decir, hacia la derecha sería 0 grados, hacia arriba sería 90, 180, 270 y por último, si le damos la vuelta completa, hacemos un círculo completo, tenemos 360 grados. ¿De acuerdo? El sistema que tenemos aquí también lo podemos ver, o el plano cartesiano también lo podemos ver desde el punto de vista positivo y negativo. La parte derecha del plano es positivo en X, la parte de arriba sería positivo en Y, la parte de la izquierda negativo en X y la parte de abajo negativo en Y. Esta parte, muchos alumnos tienen problemas con esto. Te sugiero que repases muy bien lo del positivo y lo negativo porque, repito, aunque parezca muy básico y algo muy sencillo, les toma o les cuesta trabajo. Vámonos con las componentes de un vector. Las componentes rectangulares en particular de un vector, vamos a explicarlos en un momento. Esto en particular no son las componentes rectangulares, son las componentes de un vector, es decir, lo que constituye un vector. Bien, un vector, aquí lo dice en la imagen de la izquierda, se aprecian los cuatro componentes de un vector y están representados con una flecha. El vector, repito, es la flecha. El origen, la magnitud, la dirección y su sentido. Entonces aquí hay cuatro claves para manejar el vector y son cuatro, pues digamos, cuatro parámetros que ustedes tienen que ver cada vez que te pongan un vector. Aquí dice que la magnitud la representamos con la longitud de la flecha. Mientras más larga es porque tiene mayor valor. Es decir, el tamaño de la flecha nos va a indicar la magnitud. Aquí está ejemplificado. La dirección del vector queda representada mediante su ángulo. Es decir, que este ángulo, al cual vamos a llamar alfa, aquí es un ejemplo, sería la dirección. El sentido sería la cabeza de la flecha y nos indica el cuadrante del plano cartesiano al que está apuntando. Esta cabeza de flecha nos indica el sentido. Si quisiéramos que esté en el sentido contrario, lo que había que hacer es poner esta flecha apuntando hacia aquí abajo y sería en el sentido contrario. Bien. Bueno, una vez que ya entendimos que es un vector, o al menos los componentes que tiene, esta parte es un repaso, no voy a explicar paso a paso lo que es un vector, solamente estamos repasando sus componentes. Vámonos a ver los ángulos en el plano cartesiano. Bueno, existen los ángulos con respecto a los ejes X y Y. Esta parte es interesante, esta parte es crítica a la hora de hacer ejercicios con coseno y con seno, porque de repente no saben qué ángulo escoger, así que lo voy a explicar detalladamente. Vamos a imaginar que tenemos un vector en el cuadrante número 1 y este vector tiene un ángulo P. Si le quieres llamar X, si le quieres llamar Y, le quieres llamar alfa, beta, el nombre del ángulo es lo de menos. Yo le voy a poner P, nada, para reconocer que es el ángulo P. Este ángulo P le vamos a poner número o subíndice 1 porque es el primer cuadrante. Bien, tiene a una pareja y esta pareja se llama Q y se llama Q del primer cuadrante. Repito, los nombres son arbitrarios, cualquier nombre o cualquier letra funcionaría. Letra P y letra Q. Bien, si nos vamos en el segundo cuadrante, pongo un vector en el segundo cuadrante, también puedo formar los vectores P y Q. Fíjate cómo aquí tengo el vector P y el vector Q. ¿Estás notando si hay algo característico en P y en Q? Bueno, vamos a poner un tercer vector y a ver si lo vas deduciendo. ¿Dónde crees que estaría P? Pues P estaría aquí y Q estaría acá. Por último, si lo pongo en el cuarto, P estaría aquí y Q acá. ¿Ya notas alguna diferencia o alguna similitud entre ambos? Bueno, el ángulo al cual estamos nombrando P, estos cuatro que son P, son respecto a X. Son los ángulos con respecto a X. Y los ángulos Q, estos dos que están aquí, son los ángulos que son respecto a Y. Es decir, los que son P tocan a este eje X. Todos los que son P, por ejemplo, este P1 toca a esta parte. P4
toca esta parte. P2 toca esta parte. P3 igual toca esta parte. Pero los Q tocan a Y. Esa es la diferencia entre P y Q. P toca a X y Q toca a Y. Otra relación importante es esta. La relación entre los ángulos P y Q es que si los sumas, siempre dará 90 grados. Si tú sumas P1 más Q1, siempre te va a dar 90 grados. Lo mismo pasa con P2 y con Q2. O con P3 y con Q3. Por lo tanto, si conoces uno de ellos, ya sea P o Q, puedes conocer el otro con la diferencia que hay con 90 grados. Para que lo entendamos, te voy a poner dos ejemplos. Te pongo un vector. Si te digo que este vale 40, ¿qué tipo de vector es? ¿Con X o con Y? Pues es con X. ¿Qué con las letras? Si asignamos con letras, ¿sería P o Q? Sería P. Pues si este vale 40, ¿cuánto vale su Q? Pues el ángulo Q valdría 50, porque la suma de los dos debe dar 90 grados. Por otro lado, si te doy este vector y te digo que el ángulo Q vale 30, ¿cuánto vale su ángulo P? Es decir, el ángulo con respecto a X. Pues valdría 60 porque es la diferencia con 90. A eso sí hacíamos referencia en el ejemplo anterior. Bueno, hay otro tipo de ángulo que ya no es con respecto a X y a Y, sino que se llama ángulo completo. Y este ángulo completo utiliza los ángulos que te presenté en un principio cuando hablamos de los ángulos en el plano cartesiano. Dice, la definición del ángulo completo es esta: ángulo que empieza en el eje X positivo y continúa hasta tocar el vector. Entonces, este ángulo, por ejemplo, si tengo un vector como el que está aquí, en el segundo cuadrante, el ángulo completo sería este. Fíjate que dice que empieza en eje X positivo, y eje X positivo es este. En cualquier punto de este eje X empieza y termina hasta tocar el vector. Continúa hasta que toca el vector. Cuando toca el vector y para. A este ángulo se le llama ángulo completo. Vamos a poner un ejemplo. Si este ángulo que está aquí mide 110 grados, ¿cuánto valdría este? Que es el valor, el ángulo P. ¿Cuánto crees que valdría este ángulo? Pues este ángulo valdría 70. Para el que sí lo sabe, pues me parece perfecto y lo felicito. Pero para el que no sabe, le voy a pedir que se espere un poquito a la siguiente gráfica. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si tengo un ángulo aquí? Este ángulo, el ángulo completo, sería este, fíjate, desde X positivo hasta tocar el vector. ¿Cuánto crees que valga el ángulo P? Pues para poder sacar el ángulo P, primero saco el ángulo Q. Bien, ¿cuánto crees que valga el ángulo Q que está aquí? Este ángulo Q, acuérdate que toca al eje Y. ¿Cuánto crees que valga? Pues vale 60 grados. Si no entiendes por qué, repito, si no entiendes por qué, ahorita te lo voy a explicar. Sin embargo, vamos a intentar hacerlo desde acá. Acuérdate que de aquí, voy a explicarlo con el primero. De aquí hasta acá hay 110. Si yo continúo, es decir, si yo sumo estos dos, ¿cuánto me debe dar? 180. Acuérdate que de aquí a aquí hay 180. Todo este semicírculo sería 180. Por eso aquí 70 grados. Si yo sumo estos dos, me da 180. Y con estos dos, si yo los sumo, me da 270. Fíjate, 210, si yo continúo 60 grados más, me da 270. Esa es la razón de por qué puse los ángulos como están. Sin embargo, te voy a dar unas fórmulas para trabajar con el ángulo completo. En dado caso de que tú quieras encontrar el ángulo P, que la mayoría de los ejercicios te pide el ángulo P, ¿de acuerdo? Esta fórmula te va a servir para encontrar el ángulo P a partir del ángulo completo. Ejemplo, si estamos en el segundo cuadrante, ejemplo este, estoy aquí en el segundo cuadrante y me dan el ángulo completo en un ejercicio, por ejemplo, este vale 130. Para encontrar el ángulo P que está aquí, lo único que tengo que hacer es restarle a 180 el ángulo completo. 180 menos 130, aquí está 130, sería 50 grados. Por lo tanto, este vale 50 grados. Esa es la fórmula para el segundo cuadrante. Tercer cuadrante, ángulo completo menos 180. Te voy a poner aquí el ejemplo. Fíjate, este ángulo vale 225. Si ese ángulo vale 225, ¿cuánto crees que vale ese ángulo? Pues lo que hay que hacer es restar a 180, perdón, a 225, que es el ángulo completo, perdóname, al ángulo completo que es 225, le resto 180 y me da cuánto valdría este ángulo P. Así de sencillo. Cuarto cuadrante. Para el cuarto cuadrante la fórmula es 360 menos el ángulo completo. Ejemplo, tengo un vector en el cuarto cuadrante. Vamos a imaginar que el ángulo completo vale 300 grados. ¿Cuánto valdría su ángulo P? Este ángulo P, hago 360 menos 300 igual a 60. Si yo resto a los 360, que es la vuelta completa, le resto todo el ángulo rojo que es 300,
me queda el azul que es 60. Bien. Bueno, para el primer cuadrante, ¿cómo lo haríamos? Pues para el primer cuadrante, fíjate que el ángulo P coincide con el ángulo completo. Aquí no hay que calcular nada, simplemente este ángulo es el ángulo completo y el ángulo P. ¿De acuerdo? Es desde X positivo hasta tocar el vector. Coinciden los dos ángulos. Está fácil, ¿no? Bueno. Vamos a poner como regla general, que queremos al ángulo P. ¿De acuerdo? Este ángulo P es el ángulo que va con respecto a X. Yo quiero este ángulo, ¿cómo lo calcular a partir de 2.48? Yo te invito a que le des pausa al video y que calcules cuánto vale aquí. No le quieres dar pausa al video, no pasa nada, aquí te lo pongo. Bien, ¿cuánto valdría? Pues valdría, la fórmula del segundo cuadrante es esta, ángulo completo menos 180. Y con esta fórmula me queda 68. Bien. Ahora queremos el ángulo P aquí, ¿cómo lo calculo? Acuérdate que Q, este que está acá es Q, no es completo, este que está acá sería el Q, el que toca Y. Pues si tengo este valor, hago la diferencia con 90 y me queda este valor. Si yo sumo estos dos, me debe dar 90 grados. Bueno, ya entendimos cómo calcular valores P, o sea, el ángulo con respecto a X, si me dan los ángulos con respecto a Y o si me dan el ángulo completo. Bueno, ya entendimos esta parte de los ángulos, vámonos con el componente rectangular de un vector. Componente rectangular de un vector. Tenemos un ejemplo. ¿Qué pasa si me piden calcular los componentes? Lo que hay que hacer es encontrar fx y fy. Estas dos son las fórmulas para encontrar las componentes. Las componentes rectangulares se asocian tanto a x, es decir, la horizontal, como con y, la vertical. Acuérdate que con x es con coseno y y es con seno. No voy a explicar las fórmulas porque, repito, es un video de repaso. Esta parte ya se explicó en el salón de clase. Si aplicamos el concepto de componentes rectangulares a este ejemplo, la fórmula para fx, mucho ojo, analiza fx. Fx es igual a f, aquí es la fórmula, f por coseno de p. ¿Cuánto vale f? 90 newtons, por eso es 90 coseno del ángulo p. Este ángulo p es 40. Bien, si yo hago la multiplicación, me debe dar esto. Y esta es la parte quizá que también se te puede complicar, que es la parte de la calculadora. Ahorita voy a explicar la parte de la calculadora. Vámonos con fy. Fy sería f por el seno de p, o sea que es 90. Fíjate que multiplico el mismo valor, 90, por el seno, ya no es coseno, ahora es seno del ángulo 40. Y esto me da este valor. Ahora sí, chavos, vamos a ver la de la calculadora. ¿Dónde están seno y coseno? Se los pongo aquí, ahí se los encierro dependiendo de tu modelo de calculadora. Ese es el modelo viejito, ese es el modelo nuevo, ahí están sus botones. ¿Cómo se escribiría esto en la calculadora? Para aquel que no lo sepa escribir o tenga mal configurada la calculadora, hay gente que de repente tiene mal calibrada la calculadora, debería aprender a calibrarla. Hay videos en YouTube donde te dicen cómo calcular cosenos, ¿de acuerdo? Te sugiero que los veas. Bueno, ¿cómo se escribe en la calculadora? Esto que está aquí en amarillo es cómo lo escribo en la calculadora. Obviamente no pongo fx, sino pongo esto, 90 coseno de 40, así lo tecleo. Tecleo 90, luego tecleo la tecla coseno y luego tecleo el 40. Fíjate que aquí dice paréntesis. En matemáticas, en papel, se escribe así, pero en la calculadora se escribe así. Si tú lo pones en la calculadora así, te lo debe aceptar bien. Y le das el botón de igual y se acabó. Otra manera de escribir en la calculadora es esta, 90 cos, abro paréntesis, 40. Incluso algunas calculadoras actuales abren el paréntesis aquí por defecto. Lo único que tienes que hacer es cerrar el paréntesis. Y una manera igual que también puede funcionar es 90 por cos 40. Sin embargo, si le quieres poner los paréntesis a tu calculadora, también debería servir. ¿De acuerdo? Te planteo estas tres posibilidades para que te dé ese valor. Acuérdate, esto es como se teclea en la calculadora. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa si ahora quiero calcular la componente rectangular de este sistema? Fíjate que ese sistema es igualito al anterior. Voy a regresar un poquito. Ahí está, mira, fíjate. 90 newtons con 40 grados. La única diferencia es que ahora está en el segundo cuadrante. ¿Qué implica un cambio de cuadrante? Bueno, X es negativa, ¿de acuerdo? F coseno de P. ¿Por qué negativa? Bueno, ahorita voy a ir con el negativo. Sin embargo, te explico la fórmula. Menos, ahorita voy a explicar el menos, otra vez 90 y aquí coseno de 40. ¿De acuerdo? Hago la cuenta y me da el mismo valor numérico, nada más que tiene ahora signo negativo. La pregunta es, ¿por qué menos? Bien, ahorita vamos a ir con ello.
Y y, fíjate cómo es la misma expresión que hace rato. ¿De acuerdo? Esta fue la misma que escribimos hace rato. Y me preguntarás, ¿por qué negativo? Bueno, para saber si es positivo o negativo hay que tener en cuenta esto. Positivo a la derecha, positivo arriba, negativo a la izquierda y negativo abajo. Este vector está apuntando hacia la izquierda y hacia arriba. ¿De acuerdo? Ahorita voy con las reglas del signo. Esta flecha apunta hacia la izquierda y hacia arriba. Está viendo hacia este cuadrante que es izquierda arriba. Por eso, si hablamos de que es izquierda, es negativo. Y si es arriba, es positivo. Es la razón de que por eso es negativo y positivo. Vámonos con las reglas. Reglas para elegir signo. Para la componente horizontal, que es decir, la componente X, el criterio es elegir entre izquierda o derecha. Para X es izquierda o derecha. Si el vector apunta hacia la derecha, entonces será positivo. Pero si apunta a la izquierda, será negativo. Para la componente vertical, es decir, para la componente Y, el criterio es elegir entre arriba o abajo. Si el vector apunta hacia arriba, entonces el vector será positivo. Pero si apunta hacia abajo, será negativo. Ejemplo, tengo el caso 1. Para este caso 1, ¿para dónde apunta? Para la derecha y para arriba. ¿De acuerdo? O sea que si apunta para la derecha, es positivo en X. Y si apunta hacia arriba, es positivo en Y. Caso 2, ¿para dónde apunta este? Para la izquierda y para arriba. O sea que para X es negativo porque va a la izquierda y es positivo en Y porque va para arriba. Caso 3. Este va para abajo y para la derecha. Y como va para abajo es negativo en Y, pero es positivo en X. Caso 4. Para abajo y para la izquierda. Pues es negativo en X y negativo en Y porque va negativo a la izquierda y negativo hacia abajo. Esas son las reglas para elegir el signo. Ejemplo, tengo ese sistema. La flecha ¿para dónde apunta? Para abajo y para la izquierda. Y como apunta para abajo y a la izquierda, bien, tengo que fx es negativo porque va a la izquierda. Y tengo que fy también es negativo porque va hacia abajo. Es negativo aquí y negativo acá. Entonces, x negativo sería el valor que es 50. Fíjate, 50, aquí está. Coseno de 30, coseno del ángulo P. Y esto nos da negativo y aquí sería 50 por seno de 30. El signo menos no hay que poner en la calculadora. Lo que tienes que hacer es multiplicar esos dos y luego le colocas el signo. ¿Bien? Otro ejemplo. ¿Qué pasa si te doy este ejemplo? Mira, fíjate. Te doy aquí un ángulo completo, 318. ¿Cuánto vale su ángulo P? Pues su ángulo P, aquí lo dice, es 360 menos el ángulo completo. Hago la resta. 360 menos 318 me da 42. Bien, esta flecha ¿para dónde apunta? Apunta hacia abajo y hacia la derecha. Y como apunta hacia abajo y a la derecha, en X es positivo porque va a la derecha, pero en Y es negativo porque va hacia abajo. Bien. Fíjate cómo multiplico el valor del ángulo, que es 50, lo multiplico por el coseno de 42. Mucho ojo, hay alumnos que ponen 318. Es 42. ¿Se puede hacer con 318? Sí se puede, pero hay otras reglas que no estoy explicando ahorita. Así que yo lo que estoy explicando ahorita es con el ángulo de adentro, con este ángulo, no con el de afuera. 42 y 42, aquí es coseno y aquí es seno, 50, 50, por aquí dice 50. Mucho ojo. Negativo en Y porque va hacia abajo. Positivo en X porque va a la derecha. Bien, ahí está aquí la resta, ¿de acuerdo? Creo que la tuve que haber puesto antes. Otro ejemplo, este ¿para dónde apunta? Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda es negativo en X, positivo en Y. Pero antes hay que calcular el ángulo P. Aquí dice 20, ¿cuánto vale acá? 70, la suma debe dar 90. Bueno, entonces, X negativo, ¿por qué? Porque va a la izquierda. Y positivo, ¿por qué? Porque va hacia arriba. Multiplico el valor del vector que vale 10, fíjate, 10 newtons, por el coseno o el seno, dependiendo del caso. Y 70 grados, mucho ojo, no se usa 20. Hay alumnos que usan 20. El 20 no se usa el ángulo P. Bien, una vez que entendimos esto de los componentes rectangulares, ya estás listo para ver vector resultante. Si aún te quedan dudas, date una repasada antes para ver ese tema. Ahora sí, vector resultante. Comentarios iniciales antes de verlo. Existen dos tipos generales de problemas de vector resultante. Dos tipos generales. El primer problema es cuando el sistema es colineal
Y el segundo cuando no es colineal. Si es colineal se resuelve de una forma, si no es colineal, de otra forma. Vámonos con los colineales. Bien, tengo el siguiente ejemplo. Tengo dos vectores y te pregunto, ¿cuál es el resultante? Pues el resultante sería este. ¿Por qué? Vamos a ver, aquí está la regla. Cuando tenemos vectores colineales, es decir, vectores en la misma línea, el vector resultante se calcula sumando o restando los vectores. Si los vectores van hacia el mismo sentido, se suman y el vector se queda del mismo lado que los vectores individuales. Si van en sentido contrario, se restan y se queda del lado que tenga más valor. ¿Estos dos van en el mismo sentido o en sentido opuesto? Pues como van en el mismo sentido, se suman. Así de sencillo. ¿Y de dónde pongo el vector resultante? Pues del lado derecho porque apuntaban al lado derecho. Última regla, la respuesta debe ir graficada o redactada de tal manera que se especifique la magnitud, la dirección y el sentido del vector resultante. Esta parte a los alumnos se les olvida. Los alumnos suelen poner este valor, pero no ponen hacia dónde. Acuérdate que los vectores hay que graficarlos o redactarlos. ¿Cómo quedaría redactado este? Si no lo quieres graficar como aquí, si no lo quieres redactar, lo puedes redactar así. El vector resultante es de 50 newtons hacia la derecha. Hay que indicar hacia dónde. Otra manera de hacerlo, el vector resultante es de 50 newtons hacia la izquierda. Ahí va otra más. El vector resultante es de 50 newtons con 0 grados. Bien, son las 4 opciones que te planteo. Una, graficarlo y otras 3, redactarlo. Bien, no basta con poner 50 newtons. Segundo ejemplo, ¿qué pasa si van en sentidos contrarios? ¿Los sumo? No, la regla dice que los resto. Y los resto de la siguiente manera, 30 menos 20. Eso me da 10 y lo coloco del lado más grande. Mucho ojo. La regla dice que voy a restar al mayor el menor. Nunca puedes colocar fuerzas negativas. Es decir, si tú restas 20 menos 30, ahí te daría menos 10. Es un error. Siempre restas el mayor menos el menor. 30 menos 20 y apunta a la izquierda. ¿Por qué? Porque ese es mayor. Redactado quedaría así. El vector resultante es de 10 newtons hacia la izquierda o hacia el oeste o con 180 grados. Cualquiera de las respuestas que están aquí son súper válidas. Mucho ojo a lo que decía, el 30 debe estar restando al 20 porque es el mayor. Nada más ten cuidado con eso. Otro ejemplo, aquí tenemos 30 y 20. Los restamos, ¿por qué? Porque son diferentes, en diferente sentido. Entonces eso hace que los restemos. Y quedaría hacia abajo con 10 newtons, ¿por qué? Porque el mayor es el de 30 y quedaría para abajo. Y aquí están las otras maneras en las que los puedes redactar. Acuérdate, el mayor menos el menor. Por último ejemplo de los colineales. ¿Qué pasa si tengo 3? Pues sumo los que van en el mismo sentido y resto el que va en sentido contrario. Por ejemplo, aquí sería 90 más 50, 140, menos 75. Fíjate cómo al mayor le resto el menor. Y esto quedaría 65 para abajo. Muy bien, chavos, ya llegamos a los vectores no colineales. Esta es la parte interesante. Vectores no colineales. Si tengo no colineales es porque no están en la misma línea. Eso es un ejemplo muy sencillo de vectores no colineales. Fíjate cómo los vectores anteriores estaban en una línea y estos no están. Pues ¿cómo encuentro el vector resultante? Para encontrar el vector resultante hay un montón de reglas. Yo aquí te pongo lo más sencillo, es decir, lo más corto y lo más breve, de tal manera que lo puedas entender. Te lo dejo aquí para que lo leas, ¿de acuerdo? Léelo con calma y analízalo. Sin embargo, hay un error de dedo mío, ¿de acuerdo? Ese error es que aquí puse alfa. Me acabo de dar cuenta que puse alfa aquí en la fórmula, pero es P. Acuérdate que vamos a multiplicar el ángulo P. Acuérdate que la letra no importa. Si tu maestro le puso alfa, pues maneja alfa, no pasa nada. Estamos haciendo referencia a que este ángulo alfa o este ángulo P es el que toca a X. ¿De acuerdo? Bien, ahí está aquí todo. Vamos a empezar con los vectores no colineales. Si ya leíste la información que te di ahí, le puedes dar pausa y leer un momento, sabrás que el primer paso es hacer el diagrama de cuerpo libre. Sin embargo, ese diagrama ya está listo. ¿De acuerdo? El paso 1 es hacer el diagrama de cuerpo libre y ya está listo. Paso 2 es sacar la suma de X y la suma de Y. Para poder hacer esto, que es el paso más
Yo creo que el crítico de este ejercicio, porque la mayoría de alumnos se confunden en este paso, te lo voy a mostrar así, mira. Así vamos a encontrar la suma de x y la suma de y. Suma de x. Hay que hacer vector por vector, ¿de acuerdo? Utilizando su magnitud y su ángulo. Y hay que tener en cuenta los signos. Vamos a empezar con el primero, mucho ojo. Este vector rojo que llamamos vector A vale 120. Pues le pongo 120 coseno de 30. ¿Por qué coseno? Porque con x manejamos coseno. ¿De acuerdo? ¿Por qué 30? Porque estamos manejando el ángulo P. Aquí está. ¿Por qué positivo? Positivo porque apunta a la derecha. ¿Bien? Menos, mucho ojo, menos 140 coseno de 20. Vamos a analizar por qué. Este es 140, por eso es 140. Este es 20, por eso 20. ¿De acuerdo? El coseno es porque va con x. Seno lo vamos a manejar con y. ¿Por qué negativo? Negativo ya que va a la izquierda. Esa es la razón. ¿De acuerdo? Esa es la razón de por qué es positivo y este es negativo. Bueno, lo meto en mi calculadora, así como está, y te debe dar este valor. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ir con la calculadora. Suma de y. La suma de y sería 120. Otra vez, fíjate cómo repito 120. Pero ahora en vez de poner coseno, pongo seno. ¿Y por qué pongo seno? Porque con y va seno. ¿Por qué positivo? Porque va hacia arriba. Esta flecha está apuntando hacia arriba y a la derecha. Positivo y positivo. Más, fíjate que aquí fue menos, aquí es más 140 seno de 20. 140, 20. ¿Por qué más? Porque apunta hacia arriba. Y si apunta hacia arriba es positivo. Y esto nos da este valor. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué nos dan esos valores? Mucho ojo. Yo te sugiero que lo hagas de corrido. Tecleas eso en tu calculadora de corrido y te debería dar este. Otra manera de hacerlo, que algunos maestros sugieren así, me parece también muy bien, es que hagas uno por uno. Haces esto, lo sumas. Luego haces esto, lo sumas. Cualquiera de las dos maneras es completamente válido. A mí me gusta hacerlo de corrido, por eso te lo muestro de corrido. Bueno, una vez que ya encontramos las sumatorias, lo metemos en las fórmulas. ¿De acuerdo? Esta primera fórmula que te pongo aquí se llama módulo o magnitud del vector resultante. Y lo que nos va a decir es cuántos newtons tiene el vector resultante. Así de fácil. La segunda fórmula es P igual a tangente inversa del valor absoluto de la suma de y entre la suma de x. ¿Por qué valor absoluto? Hoy te lo voy a explicar. Bueno, al menos en la siguiente parte lo voy a mostrar. Y esto nos va a dar la dirección del vector resultante, es decir, el ángulo. Por último, el sentido. Acuérdate que un vector tiene tres cosas: magnitud, dirección y sentido. El sentido del vector depende de los signos de fx y de fy. Por eso hoy lo vamos a ver en un ejemplo. Recordatorio, antes de que continuemos con el ejercicio, recordatorio. ¿Qué pasa si mi fx y mi fy son estas? Por ejemplo, si fx, la suma me da negativo y la suma de y me da negativo, quiere decir que va hacia la izquierda y hacia abajo. Es lo que significa. ¿De acuerdo? Mucho ojo, aquí dice negativo y negativo. Cuando lo graficas, no se ponen los signos. ¿De acuerdo? Ya que está graficado, no se ponen los signos. Aquí en las sumas sí van los negativos, pero aquí no van. Entonces, lo que significa, ahorita voy a ir con lo que significa, aquí tengo sumatoria de fx igual a más 20 y aquí sumatoria de y igual a menos 30. Significa que la fx es a la derecha, porque es positivo, y la fy es negativo hacia abajo. Por lo tanto, ahí está aquí. El sentido del vector resultante sería en el cuadrante 3. ¿Por qué? Porque el vector tiene que estar por aquí, en medio de esos dos. ¿Bien? Si estos dos son negativos, tercer cuadrante. Si este es positivo y este es negativo, cuarto cuadrante. Dice, el sentido del vector resultante sería el cuarto cuadrante. Es decir, que los signos de fx y de fy me van a dar si es tercer cuadrante, cuarto cuadrante, primero o segundo. Bueno, para nuestro ejemplo, chavos, esto nos dio las sumatorias. Para que no se acuerden, se los regreso. Las sumatorias nos dieron esos dos. Aquí están. Bueno, te lo estoy poniendo aquí como un resumen. Ahí está. El sentido del vector resultante lo sacamos con los signos. Bueno, si fx es negativo y fy es positivo, ¿qué cuadrante es? Pues sería el segundo cuadrante. Mira, suma de fx es negativo, va a la izquierda. Suma de fy positivo, va hacia arriba. Por lo tanto, el segundo cuadrante sería el sentido. Esa es una respuesta de examen, ¿de acuerdo? El cuadrante es una buena respuesta.
Módulo o magnitud. ¿Cómo calculo la magnitud del vector resultante? Con la fórmula de Pitágoras. Acuérdate que sacamos raíz cuadrada, lo metemos en la fórmula. Acuérdate, estos valores van aquí adentro. Hago la operación matemática y ya tengo su valor. Ahora, vámonos con la dirección. La dirección del ángulo, o sea, por ejemplo, la dirección del vector resultante, que es el ángulo, sale con esta fórmula. P es igual a la tangente inversa del valor absoluto. Lo meto aquí, ¿de acuerdo? Lo meto acá. Esos valores, acuérdate que son estos, son los que obtuvimos en el paso anterior. Meto esto y aquí es donde voy a explicar lo del valor absoluto. Acuérdate que el valor absoluto significa que no pongo signos. Este valor absoluto cancela los signos, por lo tanto solo voy a meter los números. Bien, mucho ojo, esta fórmula es sin signos y es y sobre x. Bueno, hago la tangente inversa y me da este valor. Ahora bien, acuérdate que te dije que el vector resultante hay que graficarlo o redactarlo. Yo prefiero graficarlo. La gráfica quedaría así. Esa es la respuesta, chavos. Acuérdate que dijimos que era el segundo cuadrante, lo pongo en el segundo cuadrante. Estos 111 esa es la magnitud. Y su ángulo, acuérdate que es un ángulo P, por eso te lo puse aquí. Si no te hubiera puesto Q, el ángulo P sería este, que es el que toca a X, acuérdate. La respuesta de aquí tiene que tocar a X. Bueno, algunos alumnos tienen problemas con la calculadora. Para si tienen problemas, chavos, ¿cómo se hace esta operación matemática? Fíjate cómo a mí, te estoy poniendo un ejemplo, raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Bueno, para que hagas esto, te lo pongo en amarillo. Así lo tendrías que teclear en tu calculadora. Así. Primero haces 5 al cuadrado, no le das igual, le das más 7 al cuadrado. Ahora sí le das igual, aprietas la tecla de raíz y le das el botón de igual. Así daría este valor. Eso es lo que yo te propongo. Segunda propuesta. 5 al cuadrado más 7 al cuadrado, le das igual, sacas raíz, o sea, aprietas la tecla de raíz cuadrada, aprietas la tecla ANS, el que sabe encontrar la tecla ANS, perfecto, el que no, pues no lo uso, y le dan igual. Y una tercera sería esta. Hay gente que le gusta empezar con la raíz cuadrada. Bueno, si quieres empezar con la raíz cuadrada, ponle raíz cuadrada. El único consejo que te doy es que le pongas paréntesis. Es decir, aprietas la tecla raíz cuadrada, paréntesis, escribes lo que va adentro, cierras paréntesis y le das igual. ¿Bien? Ojalá que te pueda dar eso en tu calculadora. Aquí hay un consejo mío. Te aconsejo no utilizar negativos en la calculadora en esta fórmula. No estoy diciendo que no vas a poner negativos en tu respuesta. Estoy diciendo que no, en la calculadora cuando lo teclees no le pongas negativos. Hay una clave, te voy a explicar por qué. Solo en la fórmula, chavos, en la respuesta sí va el negativo. ¿Por qué no ponerle negativo? Porque, acuérdate, como el 5, por ejemplo, es negativo, fíjate que como aquí no se lo puse, al ser negativo se te puede cuatrapear en la calculadora. Y aprovechando que como está al cuadrado, pues menos por menos da más. O sea que no importa si multiplicas menos 5 por menos 5 o 5 por 5. Esa es la razón de que por qué te invito a no le poner el signo. Al final no pasa nada. Bueno, ¿qué pasa con la tangente inversa? Hay gente que no sabe poner tangente inversa. Para los que no sepan, aquí te pongo un ejemplo. ¿Cómo teclear esto en la calculadora? Lo que tendrías que hacer es esto. Bien, lo primero es no ponerle signos. ¿De acuerdo? El valor absoluto es no ponerle signos. ¿Cómo se teclea? 3 entre 4, mucho ojo. Yo te sugiero que empieces con la suma. 3 entre 4, perdón, no suma, dije suma. Primero empezar con la división. Empieza con esa división de 3 entre 4. 3 entre 4 y le das igual. Te va a dar un valor numérico. Aprietas la tecla Shift, ¿de acuerdo? Y luego aprietas la tecla tangente. Aquí me comí el rojo del Shift. Voy a ponerle al Shift aquí rojo, porque si no voy a decir, maestro, se confundió de LED. Bueno, está. Voy a volver a empezar. Entonces sería 3 entre 4, le das igual, luego aprietas la tecla Shift, y luego tangente, y luego igual. O sea que tangente inversa es Shift tangente. Otra manera de escribirlo, 3 entre 4 igual a Shift tangente de ANS. Una manera más de escribirlo sería así, sin paréntesis. Y te voy a poner una más, a lo mejor aquí se me pasó ponerlo, lo voy a poner de una vez, ¿de acuerdo? Así, el que lo quiera poner, lo puede poner. Si tú lo quieres poner directamente con Shift tangente, también se vale. Es decir, si quieres apretar Shift tangente primero, está padre. Nada más te invito a que le pongas paréntesis.
le pones paréntesis, le pones 3 entre 4. No tengo el botón de entre, le voy a poner diagonal. 3 entre 4 y le pones así, ¿de acuerdo? Es decir, que primero aprietas Shift tangente y luego le das paréntesis, porque si no le pones paréntesis no te lo va a calcular bien, ¿de acuerdo? Este paréntesis, si quieres empezar con Shift tangente, hay que ponérselo. Ojalá que no te esté revolviendo esto. Última recomendación sobre esto es aquí obligatoriamente no se escriben los negativos. Acuérdate que tiene valor absoluto. Aquí es obligatorio no ponérselo. Aquí es opcional, chavos. ¿De acuerdo? Opcional en la calculadora y aquí es obligatorio no ponérselo en la calculadora. Acuérdate nada más una cosita. Eso es de la calculadora. En la respuesta sí tiene que poner negativos. Aquí no se ponen negativos más que en la, repito, en la calculadora. Bueno. Aquí te voy a presentar, ya me lo voy a acabar el video, ya sé que vamos con 35 minutos casi, pero repito, esto que estoy explicando ahorita serían como 3 o 4 clases en el salón. Vectores no colineales, chavos. También te invito a darle pausa al video, te vas a tomar un refresco y unas sabritas o una manzana, un plátano y regresas a ver luego el video. Ahora sí, vectores no colineales. Tengo aquí unos ejemplos de vectores no colineales. Fíjate cómo, esto lo saqué de un libro, chavos. Aquí dice libras, nada más para que analicen. Y estas libras son porque en el sistema inglés, es decir, los chavitos que estudian en Estados Unidos, ellos no manejan newtons, manejan libras, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo. Y aquí otro ejemplo, aquí hay newtons, aquí hay ángulos, bueno. Acá hay otros dos ejemplos, incluso este ejemplo que está aquí en el libro, fíjate que no está redactado, incluso están las respuestas. Este ejemplo aparece, me parece que en el material de trabajo, en que está aquí, creo que lo copiamos y lo pegamos allá. Ese es otro problema. Y yo aquí te estoy poniendo uno que acabo de inventar rápidamente, ¿de acuerdo? Aquí solo te puse unos ejemplos para que veas que se puede hacer un montón de cosas y son no colineales. Y aquí vamos a resolver este ejemplo que se llama ejemplo 2, porque el primer ejemplo ya te lo mostré. Y es de mi autoría, no es de ningún libro, abusados. Dice acá, en el viejo oeste existían 3 famosos ladrones, Arnold, Brian y Charles. Saludos a los Bryans. Los 3 vaqueros acababan de robar una caja fuerte y debían trasladarla a su guarida. Decidieron amarrar unas cajas a sus caballos según la imagen de arriba. Si Arnold, es la A, jalaba con una fuerza de 60 newtons, Brian con 70 y Charles con 95, realiza lo que se te pide a continuación. Bueno, lo que se pide a continuación es calcular el vector resultante. No, a lo mejor no lo puse, vamos a ponerlo. Calcula el vector resultante. Porque si no, van a decir, maestro, no, pero yo que calculaba. Ahí está. Vamos a calcular el vector resultante. Lo primero, chavos, paso 1, ¿cuál era? Encontrar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es este. ¿A quién le están haciendo fuerza, chavos? Al nudo. Más que a la caja fuerte, le están haciendo fuerza al nudo. Este nudo donde se unen las 3 cuerdas es el punto central del eje del plano cartesiano. Fíjate cómo aquí 35, le puse 35, aquí 42, le puse 42, y estas 3 fuerzas que están con las que están jalando las cuerdas son las que están en el problema. Bueno, ya tengo el diagrama, ahora sí calculamos fx y fy, o las menos las sumatorias. Suma de fx, empezamos con el vector a, luego el vector b y luego el vector c. Para a, menos 60 cos 35. 60, 35, ¿por qué negativo? Porque va a la izquierda. Menos 70, este es un trucazo, chavos. Este 70 está completamente acostado. ¿Tiene ángulo? No tiene ángulo. Y como no tiene ángulo, no le pongo coseno. Este vector verde no tiene ángulo, no le pongo nada. Hay maestros que te dicen que le pongas coseno de 0. También vale. ¿De acuerdo? Si le quieres poner coseno de 0, vale. Pero pues no tiene caso que le pongas nada, porque no tiene ángulo. ¿Bien? Y por último, es negativo 70 porque va a la izquierda. Por último, el C, que es 95 y aquí es 42, aquí está puesto. ¿Por qué negativo? Porque va a la izquierda. Hago la cuenta matemática y me da esto. Ese que está aquí será la suma de fx. Suma de fy, 60, 35, aquí 60, 35. Positivo porque va hacia arriba. Luego pongo 0. ¿Por qué 0? Porque el vector B no tiene Y. ¿Por qué no tiene Y? Porque no va ni abajo ni arriba. Es un truco, chavos. Los vectores horizontales no tienen Y. Y los vectores verticales no tienen X. ¿De acuerdo? Por último, menos 95, 42, 95, 42. ¿Por qué negativo? Porque va hacia abajo.
hago la suma y tengo el valor. Ahora sí, chavos, encontramos la resultante con la fórmula de la raíz cuadrada, sacamos el ángulo, acuérdate que no van negativos aquí, fíjate cómo al final no pongo negativos, aquí yo le pongo negativo en el papel, pero en la calculadora no se lo pongo, y aquí el sentido sería el tercer cuadrante. ¿Por qué tercero? Porque los dos son negativos, y como son negativos esos dos, va a la izquierda y hacia abajo. Graficado quedaría así, mucho ojo, el ángulo, este ángulo, que pues acá que está re mal, es 8, lo copié y lo pegué del otro ejercicio, acá es 8. Este ángulo, voy a empezar todo, lo voy a terminar aquí. Este ángulo, muchos alumnos lo pintan aquí abajo como si fuera un ángulo Q, y es ángulo P, toca a X, chavos. ¿Bien? Ejemplo final, ya el que quiera parar el video, que lo pare, llevan 40 minutos, ya me cansé de hablar. El que quiera verlo, pues ahí está. Dice acá, calcula el vector resultante del siguiente unidad de vectores. Fíjate cómo no te doy un diagrama. ¿Cómo haces esto que no tiene diagrama? Bueno, ¿qué tipo de ángulos son estos? ¿Alguien lo puede anticipar? Son ángulos completos, ¿de acuerdo? Son 3 ángulos completos. Graficados, así quedarían. Ese de 60 es este. El de 90, pues es este. El de 320, hasta acá 320. ¿De acuerdo? Está en el cuarto cuadrante. Para el que no se acuerde, aquí es 0, 90, 180, 270. O sea que 320 tiene más de 270. ¿Cómo calculo este ángulo? Pues hay una fórmula que les di y vale 40 grados. Es decir, a 360, ahí está aquí. Le rezo 320, me da 40 grados. Bueno, ya tengo mis 3 vectores, chavos. Calculamos las sumas que tienen así. Se las dejo aquí, ya no lo voy a narrar, me cansé mi garganta. Así quedaría. Fíjate que este es positivo porque va hacia arriba. Este 0 es porque este vector verde no va ni a la derecha ni a la izquierda. Y este vector es positivo porque también va a la derecha. Dije acá arriba, no, otra vez, vamos a empezar. Este que está acá, ven, ya me estoy cuatropeando. Este vector es positivo porque va a la derecha, el rojo que está aquí apunta a la derecha. Este es 0 porque no va ni a la derecha ni a la izquierda. Y ese es positivo porque va a la derecha, ¿de acuerdo? Este azul va a la derecha. Y eso nos da ese valor. Suma de Y. Positivo porque va hacia arriba. Completamente 95. Porque no tiene ángulo. Acuérdate que este que está aquí, está arriba completamente. No está abierto, no tiene ángulo como esos dos. No tiene ángulo P. Y como no tiene ángulo P, 95 completo. Si viera para abajo, sería menos 95. Y por último, este negativo porque va hacia abajo. Este vector va hacia abajo. Ya que tengo las sumas, calculo las 3 claves. Aquí te lo pongo para que analices. Y por último lo graficamos. Fíjate cómo el ángulo que estoy graficando del vector resultante, esos 14, va en ángulo P. Mucho ojo. Y con eso, chavos, me parece que llegamos al final. Les dejé aquí una imagen que me parece, no sé por qué puse esa. Perdónenme todos. Vamos a borrarla. Creo que quise poner mi cocina y me salió otra cosa. Se pegó sin querer. Bueno, ahí está. Entonces, ahora sí, chavos, los dejo aquí hasta acá el video. Duró 43 minutos. Espero que les haya servido. Espero que no les haya parecido muy largo. Si les sirvió, compártanlo con sus amigos. Estudien mucho y nos estamos viendo pronto. Saludos.